Este fin de semana se llevaron a cabo las elecciones en Argentina, fueron las elecciones congresuales, donde el partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, pues ganó Ay, la mayoría de diputados y bueno, tiene una gran victoria Javier Milei. Esto está ligado también a un conjunto de acciones que ha venido tomando Javier Milei y un conjunto de apoyos que ha obtenido en los últimos días que han sido fundamentales para que las medidas de Milei puedan sostenerse más allá de lo que se tenía previsto en un principio. En términos contables, los resultados de Javier Milei en estos casi 2 años ya de gobierno han sido positivos. Ha reducido ha desacelerado la inflación, ha desacelerado la tasa de cambio, pero además de eso, en términos matemáticos, luego que tú introduces esas variables, pues ha dado como resultado una reducción significativa de la pobreza monetaria. No así, no es que ha habido un incremento significativo en materia de capacidad de compra de los argentinos, sino que eh, según las metodologías internacionales que se utilizan para medir la pobreza en términos monetarios, pues al reducirse la inflación, al reducirse la aceleración de la tasa de cambio, pues eso trajo consigo una reducción de esa pobreza monetaria. En tanto la pobreza multidimensional en Argentina, pues no ha tenido los mismos resultados. Sin embargo, ha manejado muy bien esos aspectos macroeconómicos fundamentales para estabilizar el país. ¿Y cuáles fueron esas medidas que ha venido tomando Javier Milei y que le han dado bastantes resultados? Bueno, para reducir los niveles de inflación y para reducir al mismo tiempo la tasa del dólar, pues lo que hizo Javier Milei fue utilizar sus reservas en moneda internacional para ponerlas en el mercado, por un lado, y por otro lado empezar entonces a comprar pesos argentinos, sacar esos pesos argentinos del mercado e inundar el mercado entonces de dólares. Eso trajo consigo un incremento en la oferta del dólar, lo que de manera natural va a bajar el precio del mismo, pero por otro lado, al tú sacar pesos argentinos del mercado, pues vas produciendo una escasez de ese producto y se empieza a apreciar. Eso en términos llanos y sencillos es lo que ha venido haciendo Javier Milei en conjunto, lógicamente, con una reducción significativa del gasto público. Incluso se habla de que tuvo un superávit en el año pasado, de un 0.5 con relación al Producto Interno Bruto. Yo te quiero hacer una pregunta. Claro, esto no fue suficiente para que Javier Milei no tomara préstamos, porque las reservas de moneda internacional no fueron suficientes para implementar una medida de shock tan impactante, sino que también tomó unos préstamos al Fondo Monetario Internacional también con el fin de reducir la tasa de cambio del dólar y las demás monedas internacionales. Esto ha sido bastante impactante en Argentina. Se ha venido observando en las elecciones, la gente empezó a sentirse cómoda con estas medidas, o más que sentirse cómoda,
sintió cierta esperanza y con esta votación pues, ha querido darle un voto de confianza a Javier Milei. Sin embargo, hay que establecer que dichas medidas no son medidas sostenibles en el tiempo si se mantiene la misma estructura económica que se tiene hoy en Argentina. ¿Por qué lo expreso de esta forma? Bueno, porque al final es una medida que depende bastante de la entrada o de la tenencia de dólares, y como Argentina no produce dólares de manera genuina, sino que se genera a partir de las importaciones o de los préstamos o las reservas que tienen, pues lamentablemente en estos 2 años las medidas que se han tomado no han sido suficientes para incrementar la inversión extranjera, no han sido suficientes para incrementar las exportaciones, que son las fuentes principales por las que se terminan obteniendo dólares. Argentina tuvo un superávit comercial el año pasado, pero ese superávit comercial no se debió a algún incremento de las exportaciones, un incremento significativo, sino a una baja significativa de las importaciones. Es decir, terminaron saliendo menos dólares de lo que salían normalmente, no que entraron más de lo que ya estaban entrando. Y esto es importante destacarlo porque hace un mes atrás todas estas medidas que ha venido tomando Javier Milei empezaron a revertirse, y fue que cuando se empezaron a colocar los dólares en el mercado y se flexibilizó la compra y la venta de dólares, esto trajo de cierta forma una cierta ansiedad social, que la gente empezó entonces a comprar dólares y empezaron a acumular dólares y a salir dólares del país. Esto empezaron a agotar rápidamente las reservas de dólares. Como no estaban entrando mucho por exportación, empezaron a flaquear la confianza en las medidas y el dólar empezó a subir nueva vez de manera abrupta y la inflación empezó a subir como consecuencia de esto. Y ahí viene entonces la ayuda que le dio el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a Javier Milei. ¿Y cómo fue esta ayuda? Bueno, utilizaron la herramienta swap. El swap no es más que un intercambio de monedas. En este caso, Trump les compró con dólares pesos argentinos. Que fue puramente para ayudar. Exacto, eso es puramente para ayudar. Y estamos hablando de unos 20.000 millones de dólares o 20 billones de dólares que se le transfirieron al gobierno de Argentina. Entonces, para que utilice esto y equilibrara nuevamente tanto el dólar como la inflación y mantuviera los niveles de pobreza monetaria como se tienen actualmente y que continúen reduciéndose. A largo plazo o a mediano plazo es fundamental que Javier Milei logre la reactivación económica, porque no se ha logrado. El año pasado hubo un decrecimiento de un 1,9% de la economía. Este año se habla de un crecimiento de un 5% aproximadamente. Sin embargo, ese 5% de crecimiento no es un crecimiento genuino, sino es más un rebote económico. Un rebote económico cuando en el año 2023 hubo un decrecimiento de 1,7%, en el 2024 1,9%. Entonces, la economía en el 2025 va a crecer un 5%, pero eso simplemente reajustándose al PIB del año 2022. Es decir, no es un crecimiento
genuino y que es un proceso cíclico en el que ha estado de manera permanente la última década el país de Argentina. Esto es importante destacarlo porque al final, si la economía no se reactiva, si las exportaciones no incrementan de manera significativa, si Argentina no mejora sus calificaciones para obtener préstamos a menor tasa y pueda renegociar de manera continua y genuina préstamos para reducir los intereses, pero además de eso, si Argentina, esa estabilidad macroeconómica no empieza entonces a transferirla en calidad de vida para los argentinos con mejores servicios públicos, lamentablemente son medidas que a corto plazo en términos macroeconómicos funcionarían, pero a mediano y largo plazo pues serían insostenibles. Pero para allá no es la primera vez que se toman medidas de este tipo. En el año 1989, cuando Argentina tuvo la hiperinflación, luego de eso llega Menem al poder y empieza a tomar medidas similares a las que ha venido tomando Javier Milei. Sin embargo, al final agotaron las reservas para mantener estable la inflación y la tasa de cambio. Se endeudaron de manera significativa y luego en el año 2000 pues Argentina volvió a tener la hiperinflación que mostró en ese momento antes de llegar Kirchner, esposo. Y esa es la historia de... Y yo